Mexicanos completamente en shock con lo que acaba de suceder. Ahora sí que la corrupta y corruptísima Norma Piña y sus delincuentes o secuaces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacen lo impensable. La verdad que el presidente no esperaba que llegaran tan lejos, y menos con lo que acaba de suceder el día de hoy, que ha sido un duro revés, pues ahora sí que a la 4T. ¿Qué creen ustedes que pasó, mis estimados amigos? Pues nuevo embate al pueblo de México, otra vez el cártel de la toga, que así le vamos a empezar a llamar. La SCJN golpea al Senado. Ministros conservadores declaran que el Senado mexicano fue omiso en el nombramiento de comisionados del INAI México y echan para atrás el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, pues que buscaba declarar infundada la queja del INAI, porque acuérdense que el INAI se quejó y tenía pues a esta mujer que está ahorita en el INAI, Julieta del Río, que pues totalmente conservadora y apoyadora de derecha. Pues resulta que ella tenía una queja y presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que buscaba pues en cierta manera declarar que los legisladores fueron omisos al no haber declarado a los demás integrantes del INAI. Y pues el proyecto de la ministra Loretta Ortiz buscaba declarar infundada esta queja del INAI, que solo fue respaldada por la ministra Yasmín Esquivel, quien junto a Loretta Ortiz pues parecen ser una de las dos ministras que contra viento y marea están dando la batalla a favor del pueblo, porque todos los demás son unos corruptos. Y este pues es un duro revés a la 4T. Escuchen ustedes. Tome votación, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. En contra. Señor ministro González En Alcántara. contra, con un voto particular. Señor ministro Esquivel Mozo. Con el proyecto. Señor ministro Ortizal. Con el proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. En contra. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra. Señor ministro Saldívar. Con el sentido del proyecto, por consideraciones distintas y como parte de la cuestión efectivamente planteada, no como efectos, por eso lo voto ahora, porque se autorice al INAI a funcionar con los integrantes que tiene actualmente. Señor ministro Ríos Farján. Estoy en contra del proyecto, pero fuera de esto que yo estoy en contra del proyecto, estoy en términos similares al voto del ministro Saldívar, porque fueron los términos justamente de la intervención. Así que adelanto de una vez los efectos. Señor ministro Reyes Potts. Contra. Señor ministro Pérez Díaz. Contra. Señora ministra presidenta Piña. En contra. Señora ministra presidenta, me permito informarle que existe mayoría de 8 votos en contra de la propuesta. Faltaría analizar precisamente los efectos o cuál sería la consecuencia de declarar que existe la omisión reclamada en términos del artículo 7º, párrafo 3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se desecha el proyecto y se retorna a un ministro de la mayoría para que lo elabore. Así fue la votación, 8 votos pues en contra y 3 a favor. De hecho, pues los votos a favor pues fueron de la ministra Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y pues también de Arturo Saldívar. Pero pues es increíble que se haya dado pues este revés pues en cierta manera al poder legislativo, y tras el fallo, como acaban ustedes de escuchar, será durante el segundo periodo de sesiones cuando se conocerá el nuevo proyecto y se determinará si el órgano autónomo, entre comillas, de transparencia podrá sesionar o no con 4 de sus 7 integrantes. Y pues con esto ustedes ya conocen quiénes son los ministros que traicionaron al pueblo, pero me llama la atención porque ahorita vemos a todos estos decir gracias ministros, que Dios le dé la fortaleza y la sabiduría para seguir avanzando. Tenemos Suprema Corte que defiende del cacas,
etcétera, etcétera. Defendamos a nuestros magistrados del ataque de Morena. Vamos a marchar para hacer valer el INAI fuera de la impunidad. O sea, pero antes, fíjense, otro que me llama la atención es que dicen, gracias a este organismo porque nosotros los mexicanos nos enteramos de toda la verdad. Y yo me pregunto, todos estos lacayos, perros croqueteros que andan ahorita en redes sociales, pues alabando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cómo es que en los sexenios de Calderón, cuando concesionaron las cárceles, cuando concesionaron empresas extranjeras, nunca pidieron transparencia? Es más, Calderón, habían tantos muertos en el país que inclusive manda a proteger esta información hasta después del 2024, para que no se sepa. O sea, ¿de qué les sirvió al INAI? Ahorita aplauden y dicen, qué bueno que va a haber transparencia, cuando el gobierno ha transparentado todo lo que se ha gastado, y hoy sí, pues hay proyectos de nación. Yo me pregunto a todos estos que andan ladrando, a ver, con la barda que construyó Borolas, yo me pregunto, ¿igual pidieron transparencia? 620 millones de dólares, que fueron alrededor de 9,000 millones de pesos mexicanos. ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Cómo es que ahí no le exigieron al INAI, ni le exigen ahorita al INAI, que transparente dónde quedó todo ese dinero de la barda de Borolas? ¿Dónde quedó ese dinero que prestó y endeudó a México? Imagínense, endeudó a México cuando hubo lo de el H1N1, que de hecho no era una epidemia, pero la dieron por epidemia. Solo duró un mes el H1N1 y endeudaron al país. Imagínense, endeudaron al país con 5 millones de dólares. Perdón, 5 mil millones, 5 mil millones de dólares. Una pandemia que supuestamente solo duró un mes. ¿Dónde quedó todo ese dinero con el cual endeudaron a México? ¿Por qué ahí la gente que ahorita aplaude a la SJN por darle prioridad al INAI para que siga funcionando, no ladraron para que eso se transparentara? ¿Por qué no piden transparentar dónde está ese dinero de estas vacunas del HN1, N1, que utilizó Calderón para endeudar al país? ¿Dónde quedó ese dinero? ¿Dónde quedó el dinero de la barda que se iba a convertir en una refinería? ¿Dónde quedó todo eso? Que lo transparenten, porque ahí sí no aplaudieron ni pidieron transparencia. Tal parece que para todos los endejos de la oposición es mejor que nos roben los gobiernos prianistas y no que haya progreso como el que ahora hay en nuestro país gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador. Increíble esto que está sucediendo de este revés. Y vean ustedes también lo que menciona Julieta del Río. Estaba feliz porque ya el proyecto de sentencia que presentó la ministra Loretta Ortiz en contra de la controversia constitucional del INAI por la falta de designación de comisionados, dice que hoy es un triunfo para el derecho de saber y la protección de los datos de las y los mexicanos. ¿Cuándo han protegido nuestros datos estos corruptos? Y mírenla con qué orgullo dice, ay, se ganó, se logró un triunfo para el INAI. Pues terminó la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay equilibrio de poderes, hay Suprema Corte y hay acceso a la información y protección de datos personales para todos. Una luz en el camino. Excelente día. Hay Suprema Corte para todos. Hay una luz en el camino. Vean lo que dice esta mujer. Es un triunfo para los mexicanos. ¿Cuáles mexicanos? Los mexicanos no queremos esto, porque los que toman decisiones
que son prioritarias para todo el país, le vale madre o le vale un reverendo pepino la opinión de los mexicanos. Los mexicanos, hay un plantón en la Suprema Corte y todo México, en todo el país, repudian a la ministra Norma Piña y al Poder Judicial. ¿Han escuchado a los mexicanos? No, no han escuchado a los mexicanos. El Poder Judicial sigue haciendo de las suyas y inclusive no solamente estos revés a la 4T, porque acuérdense que también le dio revés al Plan B y pues ahora sí que a la segunda parte del Plan B también de la reforma electoral, ha echado para atrás todas las iniciativas de gobierno, demostrando que está completamente en contra pues del Poder Ejecutivo y que a toda costa ahorita dicen, qué bueno, hay Poder Judicial, bravo por la división de poderes, dice Julieta del Río, consejera del INAI. ¿Cuál división de poderes? Al momento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está invalidando lo que ya se determinó en la Cámara, está invadiendo poderes y está usurpando funciones. Porque por eso hay una división de poderes. Poder Ejecutivo, el presidente y su gabinete, Poder Legislativo, Cámara de Diputados y Senadores, y Poder Judicial, donde está la corruptísima Norma Piña y sus secuaces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, si ya decidieron el Poder Legislativo o los diputados y senadores, que son los representantes del pueblo, que representan a los millones de mexicanos, ¿cómo va a ser posible que el Poder Judicial puede usurpar funciones e invada un poder para invalidar lo que ya tomaron ellos de acuerdo? Esto no lo puede hacer el Poder Judicial. Lo mismo cuando el presidente le mandó una carta a la corrupta Norma Piña de que por qué ganan más, y salieron pues con excusas leguleyas diciendo que la ley de remuneraciones, y el presidente le recalcó, pero si no es ley de remuneración, es un salario lo que están recibiendo. Son unos corruptos. Por eso es importante que se consolide el plan C del presidente para que de manera legal haya una reforma al Poder Judicial y que también se lancen las iniciativas ciudadanas, que es lo que se buscaba en el plantón que está en la Suprema Corte, para que esta iniciativa ciudadana pueda realizar también una reforma al Poder Judicial. Pero para eso se necesita tener la mayoría en el Congreso. Y el presidente lo ha dicho, hay que arrasar con todos estos corruptos que hoy pretenden frenar el progreso del pueblo. Lo que buscan es ellos seguir viviendo como sátrapas y sanguijuelas del erario público. ¿Cuánto gana un ministro? Alrededor de 600,000 pesos mensuales. ¿Cuándo un mexicano trabajando duro todo el día va a ganar siquiera 10,000 pesos o 20,000 pesos mensuales o 50,000 pesos mensuales como lo ganan ellos? Que no estamos en desacuerdo que se gane bien por ser un ministro, pero $500,000 de pesos y un poco más, la verdad es no tener madre, porque ese dinero sale del bolsillo de los mexicanos, de nuestros impuestos. ¿De dónde vienen nuestros impuestos? Pues pagamos, para empezar, licencias, los que tienen carro, verificaciones, placas, tarjetas de circulación, lo mismo que en su casa. Se paga predial, se paga luz, se paga el agua, e inclusive desde que vamos a la tienda y compramos un chicle, estamos pagando impuestos. Nosotros los mexicanos tenemos derecho de exigir sobre todos estos, porque somos nosotros los que les pagamos el sueldo, y tal parece que nos hacen ver como que ellos nos hacen un favor a los mexicanos. Pero ¿qué favor nos hacen cuando están a favor de las cúpulas corruptas del PRIAN? Ahorita hay un embate tremendo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y contra la 4T. Todo lo que está haciendo el presidente lo quieren frenar. La oposición, los partidos de oposición gobernados por Claudio X,
quieren frenar el proyecto de nación y todos los días sacan mentiras contra este gobierno. Igualmente los medios chayoteros todos los días sacando desinformación en contra de este gobierno y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con su botarga que ya se desinfló, igual sacando desinformación y que es pobre, cuando es todo lo contrario y ha robado millones del erario público. La cosa que inclusive están desatando la violencia en el país, porque quieren que haya derramamiento de sangre, porque habiendo muertos, la gente con el temor puede decir, es culpa de AMLO. Es culpa de AMLO porque no ha sabido aplicar una estrategia de seguridad. Es lo que buscan que la gente diga. Y es cuando el pueblo debe estar más despierto, con los ojos abiertos, ante toda esta situación que está pasando en nuestro país. Porque en la política hay un dicho que dice que no existen casualidades, existen causalidades. Siempre es por algo. Y lo estamos viendo. Esto tiene que cambiar. Se necesita una reforma al Poder Judicial, porque esto es demasiado. El día de mañana me imagino que el presidente pues va a hablar sobre esto que sucedió el día de hoy, donde la Suprema Corte pues echa para atrás todo esto. Para empezar, ¿por qué no se habían nombrado los elementos del INAI o los integrantes? Porque los mismos del PRIAN querían poner a su gente, inclusive habían acordado ya con Monreal para poner a puros panistas y no les correspondía, y el presidente dijo no, pues entonces no se eligen, no se van a elegir a esos corruptos, y el presidente echó para atrás la elección de todos los candidatos que habían, porque todos eran del PRIAN, cuando a los que les tocaba en cierta manera por tener la mayoría era Morena. Y por eso empezó la controversia. Y ahora vemos que el Poder Judicial le da la razón al PRIAN para que pongan a sus elementos o que siga funcionando con los corruptos que ya tiene. La verdad que esto sí pues causa enojo en todo México, porque vemos que el Poder Judicial está completamente podrido. Inclusive ahorita no es lo único que ha hecho el Poder Judicial. Vean ustedes esto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación promueve la impunidad sobre la injusticia. Luis Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación, condena que el máximo tribunal proteja al fiscal de Morelos señalado de varios delitos federales. A este fiscal de Morelos se le persigue por varios delitos y resulta que el Poder Judicial lo está amparando. El Poder Judicial lo está protegiendo porque es fiscal que protege a los delincuentes. ¿Se acuerdan de la jueza que habían capturado de Veracruz? Pues ya la amparó Norma Piña para que lleve su proceso en libertad, que no va a estar encerrada, porque según la ministra Norma Piña, que los delitos que ha cometido no amerita que ella esté encerrada. ¡Ah, chingados! Imagínense si uno como ciudadano cometiera un delito X cualquiera. Nosotros los mexicanos ya estaríamos encerrados, sin derecho a fianza, sin derecho a un amparo. Pero ahora resulta que como es jueza, los jueces y fiscales corruptos tienen un trato especial. No deben ser encerrados. Fíjense hasta dónde llega el Poder Judicial de estos personajes. Y allá en Veracruz, a esta jueza que habían aprendido gracias al gobernador Cuitláhuac García y también a la fiscalía por todos los delitos que han cometido de proteger criminales, pues resulta que la ampara a Norma Piña para que lleve su proceso en completa libertad. Y ahorita el fiscal de Morelos igual lo están amparando para que no haya cargos sobre él, porque es un fiscal honesto según Norma Piña. Inclusive la misma María Luisa Alcalde se pronuncia por esto y manda un escrito por esto. Ahí está, miren, de hecho ahí está este escrito, acá se los voy a pasar. Y es lo que dice Gobernación.
hoy 13 de julio. Miren, respecto a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre caso del fiscal general del estado de Morelos. El día de ayer la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por mayoría de votos la controversia constitucional donde determinó que el fiscal general del estado de Morelos no puede ser procesado por la presunta comisión de delitos federales, debido a que cuenta con inmunidad o fuero constitucional. O sea, vean lo que están diciendo. O sea, no importa que sea delincuente, lo que dice el Poder Judicial, que no se le puede tocar porque tiene inmunidad o fuero constitucional. Con eso se amparan los hinches jueces corruptos de caca que hay en nuestro país. Y hoy les vale un reverendo pepino que todo México sepa que son de lo peor. Pero la cuestión es esa. La cuestión es que ya necesitamos limpiar este Poder Judicial, porque México es el único país de vergüenza donde tienen a unos corruptos pues gobernando, sobre todo en este Poder Judicial donde emana supuestamente la justicia. Les sigo leyendo. Consideramos que existen elementos suficientes para señalar la falta de probidad y la actuación por demás sospechosa del fiscal de Morelos durante el tiempo que ha permanecido en su cargo, lo que ha generado un ambiente de impunidad y desgobierno en esa entidad. Nos llama la atención que el pasado miércoles 5 de julio la Fiscalía General de la República, la FGR, solicitó al Poder Judicial Federal se fijara la fecha de audiencia para imputación y vinculación a proceso de Uriel C., y que una semana después la SCJN resolvió una controversia admitida hace 20 meses para concluir que el fiscal de Morelos goza de fuero constitucional y no puede ser sometido al imperio de la justicia. Resulta igualmente atípica la actuación del juez de control a cargo de la causa, que tras 8 días sigue sin atender la solicitud de la Fiscalía General de la República de fijar fecha y ordenar la comparecencia del fiscal de Morelos a la audiencia inicial. O sea, en total, porque el señor tiene fuero, no se le va a tocar. Así de simple. Si fuera un mortal como cualquiera de nosotros, los mexicanos comunes, o ustedes que están viendo esta transmisión, sí, nos meten al bote. Nosotros no tenemos derechos. Increíble que ellos mismos que están para impartir justicia se protejan y se blinden como los cobardes, igual diputados y gobernadores corruptos como Cabeza de Vaca, como el Silvano Aureoles, que utilizan su fuero para que no los toquen. O sea, esto del fuero debe desaparecer. Ojalá que esta iniciativa, así como el presidente Andrés Manuel López Obrador, que inclusive dijo que él no quería fuero como presidente y que no debería de haber, que se haga lo mismo, pero ya de manera obligatoria, tanto para gobernadores como para diputados y para senadores. Porque la verdad es una mentada de madre al pueblo de México que estos personajes gocen de total impunidad, mientras el pueblo de México sigue desamparado, sin justicia. Y no hay otra más que hacer ahorita que seguir con lo del plan C. El día de mañana le van a preguntar al presidente Andrés Manuel López Obrador y pues vamos a estar atentos a ver qué es lo que contesta respecto a esto del Poder Judicial, porque la verdad ya es demasiado e intolerante. Y miren, yo creo que es cuando más debe el pueblo unirse para levantar la voz en contra de estos corruptos que se sienten tocados por Dios, a pesar de que son unos corruptos y que viven del erario público como si fueran sanguijuelas, pues todavía se sienten tocados por Dios y superiores al pueblo de México. La verdad, esta real basura, que no se les puede llamar de otra manera, real basura, son los que deberían estar tras las rejas, los que roban a diestra y siniestra y con permiso. Y sobre todo gozan pues de la impunidad, porque al parecer nadie los toca y ellos mismos se protegen. Mexicanos se quedan completamente en shock. Ahora sí que Norma Piña y sus secuaces hacen lo impensable,
La verdad que AMLO no esperaba que llegaran tan lejos. Y vamos a ver qué es lo que dice el día de mañana, desgraciadamente. Y pues bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal Informa 24 de su buen amigo Charlie. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones. Y por favor no se vayan sin antes darle like a este video, porque de esa manera nos ayudan mucho y hacen que el YouTube recomiende este video y esta información se difunda en todo México y se sigan ardiendo los derechangos. De igual manera, los invito a que nos sigan apoyando con los superchats, con las membresías del canal y con las aportaciones voluntarias a los números de cuenta que aparecen en pantalla y también en el canal de YouTube. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los invitamos igual a los canales alternativos Informa 24 de su buen amigo Charlie. Juntos hacemos historia y juntos le damos voz al pueblo, con mi esposa Lucero y yo, su servidor, su buen amigo Charlie. Benditas redes en vivo, NoteExpress MX y Ed y Charlie. Pues nuevamente con su servidor y nuestro buen amigo Edmundo Domínguez del canal de las Benditas y Pablo Barabato del canal Zona Noticias. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos hasta la próxima.